Bienvenidos una vez más a antilavadodedinero.com. En esta ocasión nos acompaña Victoria Fige Sedaquist, experta en la prevención del lavado de dinero y comercio internacional, y además también es fundadora de Berg Associates para Latinoamérica. Bienvenida, estimada, ¿cómo le va? Muy bien, gracias y disculpe. No se preocupe. Muy bien, muy bien. No se preocupe. Sabemos que, bueno, Panamá es un país que está inmerso siempre en casos de lavado de dinero, y por más que de repente el Estado o el gobierno intente crear leyes para el control de estas actividades ilícitas y no ser vinculados como un paraíso fiscal, no se ha podido lograr ese objetivo. Usted como experta, ¿cuál considera usted que es el papel de las personas que están expuestas políticamente frente al lavado de dinero? Bueno, lamentablemente se considera que las personas políticamente expuestas son vulnerables a ser obligados a trabajar para poder llegar a un contrato, o al revés, ellos con los empresarios. Y eso hace que sean personas de alto riesgo precisamente por esa vulnerabilidad, o más bien llamémosle ambición de hacerse más ricos. En Panamá, como en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, las personas políticamente expuestas en general no tienen una buena reputación por todos los escándalos de corrupción que suceden en toda Latinoamérica, y eso sí es muy triste. Por supuesto que también sucede en Europa, pero estamos en Latinoamérica. Claro. ¿Y cuáles son los métodos para identificar a esta persona o a estas personas ligadas a los PEPs? Bueno, primero que todo quisiera decir que hay PEPs buenos y hay PEPs más o menos y hay PEPs malos. En Panamá, un PEP es PEP mientras esté en una posición de alto rango hasta por 2 años después de dejar su posición. Hay, sin embargo, situaciones como políticos, personas que son jefes de partidos políticos, que permanecen siendo PEPs porque ahí se les reconoce como siempre ser los líderes de esos diferentes partidos. La ley en Panamá, que es la ley 23 del 2015, identifica a los PEP de esa manera, y en Panamá pues tenemos un listado completo de todos los PEPs. El reto, sin embargo, es cuando son personas de otros países, donde se les solicita una declaración de que son o no son PEPs. Desde luego que, gracias a Dios, hoy en día con la tecnología también se puede averiguar si las personas están diciendo la verdad o no en cuanto a su calificación como PEP. Claro. Y bueno, eso le iba a preguntar también, que por cuánto tiempo se puede identificar a una persona como PEPs. Ya me dijo que, bueno, que hay algunos casos que después de 2 años que salen de su cargo, son como removidos de esta lista, pero también hay otros que continúan. Así es, y a veces en otros países, en algunos países, nunca dejan de ser PEPs. Yo honestamente me alegro que en Panamá se permita que 2 años después de llevar el cargo, esas personas no sean calificadas PEP. Sin embargo, debo decir que algunos que han dejado su posición de PEP han dejado un legado no muy positivo, que francamente, aunque ya no sean PEP, siguen siendo personas de alto riesgo. Claro. ¿Y cómo se haría en ese caso para determinar quiénes salen y quiénes no? Porque, como usted bien lo dijo, hay PEPs buenos, no tan buenos y malos. Entonces, en tal caso,
que de repente salga de la lista uno que no era tan bueno, entonces ¿cómo hacen allí para identificar? Bueno, afortunadamente hay muchos recursos que se pueden buscar. Entre ellos está Google, Word Compliance y otros sistemas que permiten que los sistemas bancarios identifiquen a esas personas de alto riesgo, aunque sobre todo si alguna vez fueron PEPs y de su historial que sale en los medios de comunicación. Y eso lo tenemos en muchos países. Claro. Ya, y entonces en este caso se pueden recuperar los bienes que fueron sustraídos de repente por estas personas políticamente expuestas que no son buenos, como quien dice. Bueno, la ley actual dice que se les puede secuestrar los bienes y que se mantienen secuestrados hasta que se le impute y se le juzgue a la persona culpable. Sin embargo, en Panamá ya afortunadamente hay una ley, un proyecto de ley para que una vez confiscados los bienes pierdan el dominio de estos. Claro. Y entonces en estos momentos esas son las leyes que existen para sancionarlos. Correcto, correcto. Básicamente, mire, el blanqueo de capitales o lavado de dinero está tipificado en el Código Penal. Y en la Ley 23 del 2015 están todas las obligaciones que tienen todos los sujetos obligados para identificar a las personas, no importa si son PEP o no son PEP, verificar sus credenciales y además entender bien qué clase de relación tienen que tener. Y sobre todo, calificar el riesgo de los diferentes clientes entre alto, medio y bajo. Alto quiere decir que usted monitorea a ese cliente con mucho más cuidado. Claro. Entonces, y en este caso, desde su perspectiva, ¿usted ve que todo lo que está haciendo Panamá en estos últimos años es en pro? O sea, ¿ha habido un avance para poder frenar este tipo de actos ilícitos o todavía le falta un poco más para poder lograr el objetivo? estamos mejorando. Hay, desde el punto de vista de los sujetos obligados financieros, hay un compromiso de cumplir con todas los reglamentos y la legislación. Desde el punto de vista de los sujetos obligados no financieros, como son recientemente creados, sí está tomando tiempo entrenarlos. Casualmente nosotros, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa va a hacer un congreso sobre los sujetos obligados no financieros. Eso quiere decir de que sí se está progresando. Sin embargo, desde el punto de vista de juicios, eso sí está siendo demasiado lento y a veces precisamente esa lentitud permite que los delitos prescriban. Claro, que de repente los que están siendo juzgados les dé tiempo para armar cualquier cosa, salir del país y salir ilesos, como quien dice. Sí, o salirse con la suya, como también se dice. Pero sí, lo que nosotros estamos viendo finalmente, después de muchos años, que ya las fiscalías han presentado 2 o 3 casos grandes de alto perfil al ministerio, a los jueces, a la corte, para ya que se produzcan los juicios. Eso esperamos que tenga el éxito que debe tener. Pero toma tiempo y desde luego parte del problema es que los abogados de la defensa tienden a buscar formas para detener o para causar que los juicios o se detengan o se pospongan. En fin, esta es una eterna lucha y yo quisiera ver a esas personas ya juzgadas
y pagando sus delitos. Claro, y en cuanto a ese tema, el estado actual, o cuál es el estado actual de los casos más sonados precisamente de lavado de dinero en Panamá, como lo que es el Lavajato, Odebrecht, los Panama Papers, que también desde que salieron han sido un revuelo total que ha causado, pero que han estado allí como en stand-by, como en pausa. Bueno, yo quisiera primero que todo hablar sobre lo que es Panama Papers. Y yo considero de que eso fue una sola firma de abogados en Panamá y nosotros como panameños resentimos el hecho de que hayan puesto a esa situación el nombre de nuestro país porque nos empaña y no es justo. Y también es cierto decir que esa firma de abogados que había hecho toda clase de sociedades anónimas o entidades que han permitido a muchas personas a cometer delitos que fueron expuestos, pero si uno mira con detalle, la mayoría son de fuera de Panamá, particularmente de Europa. Entonces, no, el delito no se cometió en Panamá, se cometió en Europa. Sí. Pero de todas maneras han manchado el nombre de mi país y eso lo resiento francamente. Los dueños de esa firma están por ir a juicio, pero todavía eso ha sido, como dije antes, bastante lento. Hay 2 casos de alto perfil que esperamos, 3 casos que esperamos vayan a juicio lo antes posible. Uno de ellos es el de Odebrecht o Lavallato. El otro es que tiene que ver con la compra de un medio de comunicación. Y el tercero, que no tiene que ver con lavado de dinero, pero sí implica a las mismas personas, es el dañar la privacidad de las personas durante su término como presidente. Claro. Bueno, entonces en este caso usted diría que habría que como que seguir dándole paso, seguir estando allí pendiente de lo que está pasando con estos casos que son tan sonados a nivel latinoamericano más que todo, porque sabemos que de este lado, de este continente, es donde más salen las noticias de este tipo de casos. Así es, y nosotros esperamos, francamente, la mayoría de la población, con la excepción de los imputados, estamos esperando que sean juzgados y que sea un castigo efectivo. Lo que sí, a veces quisiera hasta decir que estamos impacientes porque eso salga, porque la verdad es que ha pasado ya muchísimo tiempo y no queremos bajo ninguna circunstancia que esos delitos prescriban. Lo que sí quisiera agregar es que la legislación y la aplicación de la ley en Panamá, desde el punto de vista del blanqueo de capitales o lavado de dinero, es muy efectiva. Está inclusive cumpliendo con el 98% de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Sin embargo, todavía estamos en la lista gris por un par de situaciones que esperamos se puedan resolver antes de que termine el año. Bien, entonces esa información sí es bastante importante porque yo creo que mucha gente creerá que en Panamá no cumplen con estas leyes los delincuentes, por llamarlos así. No pasa nada con ellos y más bien usted está diciendo que realmente las leyes son efectivas y que sí tienen cómo manejar este tipo de actividades ilícitas. Desde luego que es así. Desafortunadamente, situaciones como el Panama Papers o esa tribillo de que Panamá es un paraíso fiscal, que tampoco es, no hay manera que nos los quiten de encima. Sí. ¿No? Pero Panamá no es un paraíso fiscal. Panama Papers no es Panamá, es una firma de abogados. Y
sí quisiera aclarar, cuando estamos hablando de sociedades anónimas, que tiene que ver mucho con Panama Papers y con la ley que se aplica en este momento sobre esas sociedades, de que cuando se han cometido delitos con esas sociedades, en el 99% de los casos el delito está cometido en el país donde está el delincuente y no es en Panamá. Así que nuevamente rechazo categóricamente que por eso se manche nuestra reputación, que desafortunadamente así es. Bien, esperemos entonces que ya lo más pronto posible se puedan resolver esos casos que están allí pendientes de juicio, para que entonces poco a poco, con el tiempo, se pueda ir, como quien dice, lavando la imagen del país de Panamá, que realmente no está inmerso en ninguno de estos casos, como usted bien lo dijo. Muchísimas gracias, estimada Victoria Fige, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ustedes amigos, los invitamos a seguir conectados a antilavadodedinero.com. Muchísimas gracias. Gracias a usted y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad.